mientras Joaquín luchaba por mantenerse despierto, el viento frío golpeaba con fuerza los cristales de la casa, y su cuerpo ardía en fiebre. Esa mañana, Marina, su esposa, partió hacia otro estado por razones laborales, dejándolo solo y desprotegido en su enfermedad. Jamás solía solicitar asistencia, pero la gripe lo mantenía inmovilizado entre la cama y el sofá, sin energía ni siquiera para cocinarse algo caliente. Al sonar el timbre, le costó mucho esfuerzo encontrar fuerzas para poder abrir la puerta. Allí se encontraba Estela, su suegra, deslumbrante a pesar del frío del invierno. «Saludos, Joaquín». Marcela solicitó mi presencia para encargarme de tu cuidado. Mostró gran inquietud al observarte en tan lamentable estado esta mañana. Trató de esbozar una sonrisa, pero apenas pudo asentir antes de sentir un escalofrío recorrerle el cuerpo. Estela ingresó con la firmeza de quien tiene claro cuál es su siguiente paso. Puso una bolsa de la compra en la mesa, se despojó del abrigo y se remangó con total desenvoltura. «Prepararé una sopa para ti y después te serviré una infusión con miel». Al hacer una broma sobre su aspecto, su risa generó en Joaquín una sensación inquietante en el corazón. No era la primera ocasión en la que compartían momentos, sin embargo, algo en ese instante provocó que la observara de manera diferente. Quizás se trataba de la ternura con la que lo envolvía en el sofá, como sus manos delicadas acariciaban su piel al comprobar su temperatura con la parte posterior de la mano. Quizás se debió a la mera certeza de que había experimentado varios días de debilidad y soledad, y ella ocupaba ese espacio con una presencia que combinaba lo materno y lo seductor. Durante el transcurso del tiempo, se alternaron sorbos de caldo y charlas sin importancia. Joaquín observó aspectos en Estela que previamente no habían captado su interés, como la suave curvatura de su cuello y la forma en que sus ojos brillaban al sonreír. Cada vez que se inclinaba para arreglar la manta, su piel despedía un agradable aroma a albahaca. Al día siguiente, sorpresivamente declaró que pasaría la noche en ese lugar, sin dejar espacio para objeciones. «Prefiero que no pases otra noche en soledad, y Marcela se sentirá más tranquila al saber que hay alguien velando por ti». Un nudo se formó en la garganta de Joaquín. A pesar de no ser apropiado, su alegría era evidente ante la noticia recibida. Justo antes de apagar la luz, Estela se acercó a la cama, acarició su cabello y le habló suavemente con ternura. «Descansa plácidamente, Joaquín. Mañana te sentirás en mejores condiciones». Sin embargo, dudaba de su deseo de progresar con tanta rapidez. En medio de su vulnerabilidad, mientras luchaba contra esa fiebre que lo consumía, surgió la duda sobre si lo que experimentaba era simplemente agradecimiento o algo considerablemente más arriesgado. La vivienda se encontraba sumida en la oscuridad, y el viento golpeando los cristales susurraba misterios gradualmente, mientras Joaquín batallaba por conciliar un sueño tranquilo. Su temperatura corporal variaba, mientras en su mente se gestaba una perturbadora confusión. Surcaban la mente ideas que no debían estar presentes. Con el paso del tiempo, Joaquín había percibido a su suegra como una especie de madre. Jamás se me había ocurrido verla de otra forma, simplemente era la progenitora de Marcela, una persona que siempre estuvo allí para brindarle apoyo, ya sea con recomendaciones sobre el amor o preparando deliciosas comidas caseras. En esos instantes de fragilidad, la calidez de su proximidad le brindaba un alivio singular, atractivo en su singularidad. Consideraba incorrecta esa sensación, con el paso del tiempo, había adquirido la habilidad de reprimir sus anhelos secretos. No obstante, su organismo, con la temperatura elevada recorriendo sus venas, empezaba a fallarle. Cuando Joaquín despertó en medio de la noche, se percató de que no estaba solo. La silueta de Estela se proyectaba en contraste con la tenue iluminación de la lámpara que brillaba en la habitación. Sentada en el sofá, tenía un libro entre las manos, aunque no se encontraba inmersa en su lectura. La expresión ausente de sus ojos daba la impresión de explorar en la penumbra, lo que hizo que Joaquín experimentara una sensación de renovada vitalidad al divisar su silueta. Él le susurró que no era conveniente que estuviera despierta, su voz denotaba un evidente agotamiento. Estela se volvió hacia él, y en la semioscuridad, sus ojos resplandecieron. Me era imposible conciliar el sueño. Me inquietaba que tu estado empeorara. A pesar de su tono materno, algo en su mirada despertaba en Joaquín una sensación que lo hizo cuestionar si estaba siendo dominado por ilusiones o si existía verdadera tensión entre ellos. Me encuentro en una mejor condición, expresó con determinación, a pesar de ser consciente en su interior de que no era verdad. Los intensos sentimientos que experimentaba lo llevaban a dudar de lo que era real. Después de levantarse,
H. Stella apartó el libro y se dirigió hacia la cama. Los pasos de ella eran delicados, como si flotaran, provocando que el corazón de Joaquín acelerara su ritmo. Se vio forzado a mantener su atención en la pared, luchando por no permitir que su pensamiento se desordenara. Sin embargo, la voz de H. Stella lo alcanzó como un susurro cautivador. Para recuperarte, es fundamental recibir cariño y atención. De repente, se sentó en el borde de la cama y suavemente acarició su frente. El gesto cariñoso de ella provocó una llama ardiente dentro de Joaquín, desatando al instante todo lo que había fantaseado mientras estaba distraído y relajado: su cabello suave, el olor a lavanda impregnado en su piel, la calidez de su cuerpo. La fiebre de Joaquín latía en sus venas, desencadenando una confusión emocional que ya no podía controlar. Con la voz entrecortada, pronunció el nombre de H. Stella. «Esto no está bien». «¿En qué te equivocas, Joaquín?», preguntó ella, acercándose un poco más. «¿Necesitas que alguien te preste atención?». La interrogante lo hizo sentir aún más vulnerable. En su interior se desencadenó un conflicto entre el anhelo de recibir protección y la fidelidad hacia su pareja. H. Stella no era únicamente la madre de su pareja, sino la madre de la mujer de la que estaba enamorado. Sin embargo, en este momento, con el sufrimiento y la oscuridad de la enfermedad amenazando, esos vínculos parecían difuminarse. La gélida temperatura exterior parecía penetrar hasta los huesos. Sin embargo, la manera en que H. Stella lo observaba encendía una pasión incontrolable entre ambos. El nudo en su garganta no solo oprimía su conciencia, sino también cualquier temor que pudiera haber experimentado al ser llevado a estas situaciones. Joaquín experimentó cómo la línea divisoria entre lo adecuado y lo inapropiado se difuminaba poco a poco. Expresó que no debería existir cariño entre ellos, repitiéndolo como si intentara persuadirse. «Es inaceptable que esto suceda». H. Stella mostró una sonrisa, la cual no denotaba indiferencia. Era acogedora, confiable y estimulante. En ocasiones, lo adecuado no siempre coincide con lo que requerimos. En ocasiones, lo que anhelamos con mayor intensidad es lo que nos sana. Tras ese momento, la atmósfera se volvió densa entre ellos. Joaquín, afectado por la fiebre y sin poder dominarse, percibía cómo la línea entre la cordura y la demencia se desdibujaba cada vez más. Aunque su corazón le advertía que no continuara por esa senda, su ser ansiaba la proximidad, el apoyo y la intensidad que estaba experimentando. El silencio que llenó la habitación estaba lleno de un significado no expresado, y sin apenas darse cuenta, Joaquín se vio acercándose a ella, sintiendo la fuerza irresistible que lo empujaba a reducir la distancia. H. Stella mantuvo su mirada fija, como si estuviera al tanto de lo que estaba por ocurrir. Inclinándose poco a poco, Joaquín se vio atrapado por la delicadeza de sus besos, el gusto a ceniza y la cálida suavidad del hogar. En aquel momento de intimidad, los límites entre la responsabilidad, el afecto y la incertidumbre se difuminaron, sumiéndolo en una embriagadora sensación de éxtasis. Durante un instante, se desorientaron temporalmente. La cacería, el frío viento, la enfermedad que intentaba acabar con Joaquín, todo perdió importancia. H. Stella acarició su rostro con las manos, mientras su beso se intensificaba, sumiendo a Joaquín en un estado de confusión entre la pasión y la deslealtad. La calidez de sus cuerpos se mezcló, y su mente, que antes resistía, ahora aceptaba la peligrosa situación en la que se encontraban juntos. Sin embargo, en ese momento, Joaquín evitaba considerar las posibles consecuencias negativas. Solo deseaba entregarse a la fragilidad del instante. Al separarse al fin, tanto él como ella jadeaban agitadamente, y la verdadera magnitud de lo ocurrido empezó a abrumar a Joaquín como una carga pesada. ¿Cuál era su acción? La madre de su pareja, desleal con su esposa, despertaba en él un sentimiento que iba más allá de una simple traición, era una conexión genuina que resonaba en lo más íntimo de su ser. Una urgencia que permanecía latente. Él susurró que esto no debería haber sucedido, notando cómo el arrepentimiento lo envolvía como una sombra. H. Stella se distanció ligeramente, soltando una risa nerviosa. Tal vez hemos sobrepasado un límite, sin embargo, solo eran dos individuos en busca de lo que les hace falta. Al observarla fijamente, Joaquín sintió un remolino de sentimientos brotando en su interior. Me resulta imposible continuar con esto. Marcela no está siendo tratada con equidad. El semblante de H. Stella experimentó un cambio repentino, mostrando brevemente un destello de fragilidad.
la madre de la mujer a la que amaba, también era un espíritu que había experimentado la soledad y ahora parecía anhelar un momento de calma. Tal vez Marcela no comprende tus requerimientos. Aunque hablaba con calma, su tono de voz denotaba un dejo de tristeza. ¿Podría ser que este anhelo sea simplemente una consecuencia de mi condición médica? Joaquín se cuestionó, mostrando una falta de confianza que contrastaba con su anterior certeza sobre lo que quería. ¿Qué sucede si no es así?, interrogó H. Estela, minando gradualmente las bases de lo establecido. Recibió un impacto inesperado, una situación que tal vez no había previsto. Transcurrieron las horas, y la gélida noche se adhería a las paredes de la vivienda. Sin embargo, en su interior se hallaba la llama de la pasión, la oportunidad de algo nuevo. Una posibilidad de mirar más allá de lo que pensaba que eran sus fronteras. Joaquín se acomodó en la cama y, a pesar de las circunstancias, experimentó una sensación de vitalidad como nunca antes. Con cada pulsación de su corazón, las capas de culpabilidad y desilusión se desvanecían, adentrándose en un territorio desconocido. ¿Podría esto representar un inicio fresco, o simplemente el comienzo de un periodo turbulento? Continuó observándola, y en medio de su angustia, era consciente de que algo había ocurrido que transformaría por completo sus destinos. Tenían claro que no habría marcha atrás. En ese instante, Joaquín se dio cuenta de que la vida suele ser más compleja que las elecciones sencillas, y quizás era necesario abordarla paso a paso. En medio de las elecciones sentimentales y los conflictos inevitables que surgen en las relaciones entre personas. A pesar de la incertidumbre que rodeaba la situación, en lo más profundo de su corazón, tenía la certeza de que el desenlace de esta unión marcaría el rumbo de lo que estaba por venir.